Ya son las 4 de la tarde de este martes 10 de marzo y vamos a comenzar revisando los titulares del día de hoy. El día de ayer, de trabajadores asaltaron un camión de valores en el aeropuerto de Pudahuel, robando más de 12.000 millones de pesos. ¿Cuáles fueron las falencias de seguridad del terminal aéreo? Hoy lo comentaremos acá en Punto Noticias. Y la fibromialgia es una silenciosa y dolorosa enfermedad que afecta cada vez a más chilenas. Las causas, prevenciones y los tipos de tratamientos para esta desconocida afección las abordaremos acá en Punto Noticias en breve. Y lo que ha sido la noticia del día se trata del nuevo asalto del siglo, esta vez más millonario, que ocurrió justamente también en las cercanías del aeropuerto. Para estar hablando de eso y de las falencias también en cuanto a temas de seguridad, quiero saludar a Carlos Collados, comisario en retiro de la PDI. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú, todo bien? Todo bien, amigo de la casa también, así que qué mejor que poder tenerlo acá, sobre todo para comenzar analizando lo que ha sido este nuevo robo del siglo. Fue a las 12:20 del mediodía. La verdad que a todos les sorprende porque pareciera que estuvo muy premeditado. Se habla incluso de que este botín fue de 1 millón de euros y 14 millones de dólares, lo que corresponde a 12.500 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se efectúe un robo así de grande considerando que esto ya ocurrió anteriormente? Fíjate que esta es la tercera oportunidad que hablamos del robo del siglo. Los modus operandi han sido más o menos similares, sobre todo la última vez que se realizó algo similar en el aeropuerto. Estamos tras un grupo de gente tremendamente planificado. Estamos ante un líder que es capaz de planificar, llevar a su gente en una comunión tan importante que son capaces de hacer en pocos minutos, en pocos segundos, un trabajo tan pulcro y tan fino como este. Debemos comprender de que lo más probable, y eso es parte de la investigación policial, si es que existe o no algún tipo de antecedente que se sale desde el interior de la falencia. La gente siempre se ha preguntado de lo último, ¿y qué pasó con los protocolos? ¿No aprendimos nada de la última vez que ocurrió un robo como este? Yo pienso que sí, que han habido modificaciones a los protocolos, pero si tú no modificas constantemente estos protocolos, obviamente que se producen falencias y se van detectando falencias. Básicamente, por ejemplo, la coordinación efectiva entre las empresas que transportan los valores y las personas que los reciben. ¿Existe algún tipo de coordinación entre ellos? Ellos están diciendo, mira, en nuestro vehículo que tiene esta característica, va este conductor, existe un reconocimiento facial, existe una validación dactiloscópica al momento de llegar al lugar, o simplemente llegan y llega cualquiera. En la última entrevista, la señora que atendió el lugar simplemente le mostraron una credencial y así vulneró los dos lugares donde se realiza un control antes de llegar a las bodegas. Entonces, ¿qué pasa después? Hay una intimidación, que son intimidadas, que son reducidas. ¿Y qué pasa después? Nadie da un aviso. No tenemos los elementos necesarios, físicos, para impedir la salida del lugar. Son varias las interrogantes que a mí me quedan dando vuelta de esto. Pareciera que hay una sensación de vulnerabilidad, o eso al menos es lo que comentaban el personal justamente que se desplaza en esa zona. Sabemos que, como bien comentaba, esto no es la primera vez que ocurre en este sector, pero cabe destacar que no estamos hablando de que efectivamente fue el mismo furgón, sino que incluso era un camión falso, adulterado, con una placa patente que ya había sido robada. Es decir, tampoco existía la política de cuál va a ser el auto, cuál es la identificación con la que va a ingresar. Se habla de que habrían sido entre 7 y 10 personas las que habrían ingresado a hacer este robo, y esto se estima porque tampoco hay cámaras de seguridad que puedan corroborarlo. ¿Cómo es posible que ni siquiera se cuente con ese detalle que parece ser tan mínimo como la cámara de seguridad en un lugar donde se maneja tanto dinero? Tanto dinero. Fíjate que hace muy poco tiempo, en una reunión que se realizó con la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Policía de Investigaciones y Carabineros, se le hizo la sugerencia, se les dijo, este no es un buen lugar para transportar y para hacer estos cambios de valores de tan alto calibre. Pero aparentemente no se tomaron en cuenta, no hubieron consideraciones, y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el encargado de seguridad? ¿Se realizan estos controles? Si no tenemos un encargado de seguridad, no quiero decir que no se realizaron, porque no conocemos si efectivamente... Pero si efectivamente existe un jefe de seguridad que es capaz de controlar cada uno de estos movimientos para que vaya quedando al descubierto, tenemos que implementar nuevas medidas de seguridad, tenemos que implementar también las nuevas tecnologías que hoy día están disponibles.
hacer un reconocimiento facial, una captura de imagen de la persona que viene ingresando a un lugar de tanta importancia como este, claro que habría sido importante para esta investigación. Claro, Juan Luis Rodríguez, quien es el director del aeropuerto, dijo que este robo ocurrió en una parte que no es aeronáutica, es decir, que no corresponde a la DGAC. En el fondo pareciera que se están desligando un poco y tratando de recién entender de quién comprende este sector y quién debería haber tenido las medidas de seguridad, porque pareciera que hasta el momento no hay alguien que diga si efectivamente fueron vulneradas al menos. Lo que pasa es que lo que hace el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil es desmarcarse un poco y decir, ordenemos esta historia, nosotros como Dirección General no tenemos la custodia de esto. Por favor, para que no nos digan que el General del Aeropuerto pertenece a ellos. Ellos tienen grupos altamente capacitados, grupos que disparan, se preparan técnica y tácticamente hablando, pero ese sector no tiene que ver con nosotros. Si eso o no para la ciudadanía normal es suficiente, podríamos entrar a discutirlo. Hay una empresa privada que tiene que ver con esto. Esa empresa privada, ¿a cargo de quién está? Esa empresa privada hace una rotación de funcionarios importante para no ir dejando estas falencias al aire para todos. Van chequeando esta información porque hay algunas empresas de seguridad privada que muchas veces no saben o no tienen un equipo de gente realmente preparado para poder realizar este tipo de conducta. Una cosa es quién tiene el control de la parte operativa y de seguridad del aeropuerto, y lo otro es saber esas dos medidas, porque un control para poder ingresar a ese lugar, un control lo realiza específicamente esta empresa privada y la otra. Y este grupo de personas, que insisto, altamente calificado, que después podríamos conversar exactamente cuál es el perfil de esta gente, altamente calificado, ya hizo un repaso, ya revisó el lugar. Oye, si tú te pones a pensar, ¿cuándo fue el primer robo? Estamos hablando de que hay una diferencia de 3 a 4 años entre uno y otro. 3 a 4 años entre uno y otro. Pareciera ser complicado. ¿Te acuerdas tú cuando se robaron en una empresa en Independencia? Habían 2 guardias, uno se iba a comprar cigarros, el otro se quedó adentro y robaron una cantidad de dinero importante. Nunca han sido identificados. Es que pareciera que fuera parte de un mal chiste, porque en un lapso de 4 años efectivamente ocurren estos 3 grandes atracos gigantes, donde son de similares características. El primero se le dijo el robo del siglo, al siguiente este sí que sí, ahora este sí que sí es el robo del siglo, porque cada vez van subiendo el botín, pero pareciera que no se mejoran las medidas de seguridad, lo que pone en riesgo, por supuesto, también no solo el personal que trabaja adentro, sino que también a quienes... Vamos a estar conversando de cómo es el perfil de estos ladrones que sin lugar a duda tenían premeditado esto. Sabemos que ya había aquí una maquinación previa para que pudieran así distraer a los policías para poder llegar a ellos, pero también quiero detenerme en un detalle no menor. El botín que ellos roban viene en euros y también en dólares. Es decir, se le puede hacer seguimiento. Este botín robado va a tener que tal vez ser oculto y no utilizarlo, me imagino, en un rango de efecto, porque me imagino que el Banco Central ya dio aviso de los números de serie de si es que tenemos esa información, si es que se tiene esa información, porque lo ideal sería que efectivamente esta información tanto del dinero nacional como del extranjero esté codificado y que tengamos esa información para poder poner en aviso, por ejemplo, las casas de cambio o algo más. Pero este dinero va a pasar mucho rato de que ellos no lo van a utilizar. Este dinero lo pasan incluso, va a quedar ahí enterradito durante un buen tiempo. Estas bandas altamente organizadas, obviamente que necesitan sustentarse durante este periodo de tiempo, pero estos dineros no van a estar disponibles. ¿Cuándo van a empezar a salir al aire? Cuando empiecen a realizarse este tipo de compras, porque obviamente van a necesitar comprar, van a necesitar mover estos dineros, las personas van a empezar a pedir, los miembros de esta banda van a empezar a pedir su parte. Y ahí es donde empiezan a cometer quizás uno que otro error. Pero yo pienso que este grupo, que es para mí extremadamente bien organizado, con funciones específicas, con tiempos muy bien detallados, es digno de una película, igual que los otros 2 robos del siglo, dignos de una película. Sobre todo, yo pienso que deben ser personas de sobre 30 años de edad. Son personas que ya cuentan con antecedentes policiales, ya se han visto en este tipo, no son delincuentes normales, no son, yo tendía a pensar en primera instancia que podrían haber estado vinculados al narcotráfico, pero por la forma de actuar, al momento de no herir a nadie, al momento de ser tan limpios para salir, me da la impresión de que estos no necesariamente están vinculados a la área del narcotráfico. Y este líder experimentado, que tiene incluso
la gran mayoría de ellos, si no todos, sobre todo la persona que ahí justamente lo estamos viendo en pantalla, la persona que va realizando la custodia de este vehículo, tiene una formación paramilitar importante. Pero en las imágenes veíamos un hombre que a plena luz del día va con una subametralladora, enmascarado. La verdad es que pareciera que es bien temeraria la situación. Sabiendo ocuparlas, llama mucho la atención en que va con el dedo en el gatillo. Pareciera que no solo son delincuentes que prepararon mucho de esto, sino que también iban dispuestos a todos. Ahora, lo que llama bastante la atención y que diferencia un poco al robo anterior, ahí estamos viendo en pantalla lo que comentaba. Fíjate que, mira, si sacamos el señor director, si sacamos el GC, vamos a poder darnos cuenta, ahí está perfecto fíjense, el dedo en el disparador. Normalmente nosotros a nuestros aspirantes de la Escuela de Investigaciones siempre los estamos previniendo, lo estamos inculcando en esto. Cuando uno realiza un operativo policial, ya sea un allanamiento, una irrupción, nunca va con el dedo en el disparador. Siempre va ahí, ubicadito de esa manera, porque es de fácil acceso al disparador, pero no se me va a salir ningún tiro en forma accidental. Y si nosotros además nos detallamos y nos ponemos a mirar el brazo de esta persona, es una persona que tiene una estructura física bastante adecuada. Tonificada. Tonificado, el tipo hace deporte, se mantiene en forma y por lo tanto, si tú sumas eso a la preparación táctica que él tiene al momento de manejar un arma de ese calibre, estamos hablando de alguien que efectivamente tiene preparación y que estaba dispuesto a cualquier cosa. Carlos, cuando comparamos este robo con el anterior, considerando que se da en este mismo sector y que también son botines millonarios, llama la atención de que los ladrones que participaron en el antiguo robo del siglo cayeron porque empezaron a gastarse el dinero, empezaron incluso a ostentar en redes sociales. Recordemos que uno de ellos compró autos en efectivo. Solamente hay uno que hasta el momento se encuentra prófugo, pero el resto empezó a gastar. Pareciera que las ansias fueron los que terminaron por dar con ellos. Sin embargo, acá pareciera que hay una estrategia un poco mayor, considerando que ni siquiera es dinero que en plata chilena. Fíjate que es muy bueno el alcance que tú haces, porque estas personas que hoy día, la que estamos enfrentando hoy día, yo pienso que están mucho más preparadas que el grupo anterior. Yo creo que no van a cometer esos errores, primero porque ya saben los errores y cómo fueron descubiertos sus compañeros, entre comillas, anteriores. Por lo tanto, no van a cometer ese mismo error. Segundo, me da la impresión que obviamente que con esa banda que tú dices empezaron a cometer esos errores porque muchas veces conforman este grupo de gente con algunos que son muy jóvenes. Por eso te digo, una banda a mí me da la impresión que tienen sobre 30 años y cometen este tipo de errores tan pequeños. Chicos que no tienen ninguna posibilidad, no tienen un trabajo fijo o su nivel de ingresos es bajo, empezaron con viajes a Europa. Tenían el dinero enterrado en sus patios. Por supuesto, y empezaron también a sus mujeres también a adquirir cierto tipo de cambios físicos importantes donde la gran mayoría de la gente que vivía en su entorno se empezó a dar cuenta. Y eso es una de las facilidades y una de las fuentes de información que utiliza la policía, entre tantas otras, que justamente son vecinos, alguno de la banda que quedó medio dolido, que no le gustó la repartija de dinero, que da cuenta e informa a las autoridades de que algo pasa. Ahora, Carlos, para ir entendiendo un poco este tremendo robo millonario, el que definitivamente sí es el más alto del siglo, este sí que sí, pareciera que estuvo premeditado. Eso al menos hace presagiar, considerando que ocurrieron unos accidentes, por llamarlo de alguna manera, que justo hace 4 días botaron un poste que tenía una cámara de seguridad. Exacto. También hace un par de días hubo un intento de asalto donde intentaron ingresar y que golpearon al guardia de esta misma sucursal. Pareciera que estos que parecieran fortuitos terminaron por blindarlo de cierta manera. ¿Esto es, desde su parecer, algo que estaba estratégicamente planeado? Sí, efectivamente. Todas las actividades que tú señalas son las actividades previas que tuvo este grupo para poder materializar este golpe tan importante para ellos. No olvidemos que ellos llegan e irrumpen en el lugar exactamente cuando el dinero estaba disponible. Lo que ya te hace presagiar o pensar o presumir de que hay alguna información que sale desde dentro para decir, este es el momento indicado. Lo que tú señalas, el vehículo, uno de los vehículos que aparentemente ya encontraron, el segundo vehículo, que es el que iba haciendo la cobertura de seguridad en estos momentos, esto parece que es una noticia que está en desarrollo actualmente, es encontrado en un lugar que ya había sido chequeado por estos delincuentes. Días anteriores ya habían chocado un vehículo para poder botar la única cámara de seguridad que ellos encontraron en el sector. Y por lo tanto, incluso ellos utilizaron una galleta para poder romper este poste de seguridad para que pudiese caer y quedara libre para poder dejar este vehículo aquí y hacer el traslado, la transferencia de esta suma importante de dinero a otro vehículo para poder ser trasladado y sacado definitivamente del lugar. Nada fue al azar.
estamos frente, y vuelvo a decir lo mismo, y creo que todos lo hemos coincidido, estamos frente a un grupo bastante homogéneo, muy bien capacitado, altamente peligroso, y ojalá que puedan ser detenidos, y porque la idea es que esta gente salga de circulación. Claro, ¿qué pasa con el botín? Este dinero que es millonario, que logran ellos robar, sustraer. Imagino que después de repartirlo, existe también la posibilidad de que puedan viajar quizás a paraísos fiscales donde no se le puede hacer un seguimiento, considerando que podría existir este número de serie que podría identificarlo. Sí. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es viable en nuestro país? Mira, la verdad que este tipo de delincuentes no se manejan en ese tipo de orden, pero no podríamos descartarlo que hoy día sí exista alguien que pueda prestarle un tipo de asesoría para poder realizar lo que tú señalas. Lo más probable, cuando son un grupo, si nosotros nos tomamos en cuenta el grupo anterior, que eran chicos muy jóvenes, ahora, no sabemos, el detenido fue el más joven, porque el resto nunca fue detenido. Normalmente caen en este tipo de trabajo de empezar a vender y comprar cosas. Hay un tema súper interesante. Cuando tú compras vehículos, compras propiedades con dinero en efectivo, ahí existe una obligación de denunciar y de poner una alerta a la unidad de análisis financiero del gobierno, que es la UAF. ¿Ante una sospecha? Ante una sospecha. Porque no es normal, bueno, va a depender. Por ejemplo, están los chicos que son la gente de gitanos, ¿no es cierto?, que normalmente ellos no trabajan con los bancos, siempre tienen sus dineros, la gente de la cultura china también hace lo mismo, normalmente compra el contado, no les va a llamar mucho la atención a la gente de los bancos o las compraventas de vehículos que ellos compren en su vehículo al contado. Pero que llegue cualquier persona con una cantidad de dinero importante al contado, eso prende alarma. Cuando esas mismas personas son las que están comprando bienes, muebles, en las mismas condiciones, hay una unidad que se llama la Unidad de Análisis Financiero, que trabaja muy a la par con la Brigada de Delito Económico, con la BRILAC de la Policía de Investigaciones, para poder detectar de dónde vienen estos recursos. Porque este dinero tiene que salir de alguna parte. Esa persona que compra este tipo de artículos con este tipo de dinero tiene una historia contable. El Servicio de Impuestos Internos obviamente tendrá algo que decir al respecto. Carlos Collado no gana esta cantidad de dinero mensual para comprar este tipo de vehículos con dinero al contado. Entonces, por lo tanto, este tipo de información se empieza a cruzar para empezar a ir detallando. ¿Cómo lo hacen? Hormiga. Ponen estos palos blancos, familiares, amigos que van realizando estas compras, y ahí se empieza a disipar un poquito el dinero y se le empieza a perder el rastro un poco el dinero. Pero, por ejemplo, en pasos no habilitados, que sabemos que nuestro país vemos como cada día se incautan también a personas que tratan de pasar o ingresar sustancias ilícitas. ¿Existe la posibilidad de que ellos intenten sacar el dinero, considerando que acá en Chile claramente le van a intentar rastrear de algún modo? Existe la posibilidad, sobre todo los dineros extranjeros, existe una amplia posibilidad de que ellos quieran sacar esto por los pasos fronterizos no habilitados. Si nosotros nos recordamos de la cantidad de pasos fronterizos, la cantidad de kilómetros de fronteras que tenemos, por ejemplo con Bolivia, cuando hablábamos del caso de la muerte de Cangri y todo eso, nosotros nos dimos cuenta de que tenemos son 800 kilómetros aproximadamente de frontera, de los cuales hay unos pasos fronterizos que no son muchos. Y tenemos gente especializada que pasan la gente de un lado a otro, y no me cabe la menor duda que este tipo de gente y con este tipo de dinero podría estar ya coludido, ya organizado con este tipo de gente. Ojo que podrían incluso realizarles una quitada de dinero al momento que ellos puedan hacer este cambio. Hay que tener ojo con eso. Carlos, ¿existe la posibilidad, considerando que el robo del siglo anterior existe una persona que habría participado de la banda y que se encuentra prófugo, que haya participado en este robo, considerando que ya tenía estudiadas las medidas de seguridad? Fíjate que yo pienso que sí. Yo pienso que más de una persona hay en común en estos 3 robos del siglo que hemos tenido en nuestro país. Yo creo que hay alguien que está detrás de esto. Estos grupos subversivos siempre tienen alguna formación en algún tipo de ¿cómo se llama? De grupos subversivos, claro, de experiencia, de alguna unidad antigua, no quiero nombrarlos para no hacerles propaganda hoy día, pero yo creo que esta gente está coludida y hay información que se cruza entre ellos. Lo más probable, porque hay gente que no lograron ser identificados en el primer robo, gran robo del siglo, en el segundo gran robo del siglo, y que sin duda alguna en este robo tampoco va a ser identificada. Y lo más probable es que sean los mismos los que están involucrados en esto. Si tú te fijas, cada 3, 4 años hay un nuevo robo del siglo, esos dineros se van a un delincuente altamente especializado, que el modus operandi de ellos es aparecer, hacer este robo y desaparecer durante un buen tiempo. Y así suma y sigue, y no han logrado ser detectados por los organismos policiales, lo que es el grave problema en esto.
Carlos, desde tu experiencia, un robo así de grande, considerando que va a ser tan mediático, porque sin lugar a duda ellos evalúan todo lo que va a comprender un robo como este, ¿cuánto tiempo de preparación podría haber tenido? Uno recuerda un poco, incluso en redes sociales hacía mucha alusión a series de Netflix, por ejemplo, como La Casa de Papel, donde las personas se juntaban y se preparaban, estudiaban todas las posibilidades. Acá hay un cabecilla, desde tu parecer, desde tu experiencia, que organizó esto, y con cuánto tiempo de anticipación. Mira, es tan así que no me llamaría la atención de que efectivamente hayan operado en forma muy parecida a lo que aparece en la serie de Netflix. Ellos donde hay un líder que es el que da las instrucciones, quien manda en el fondo cómo necesariamente para que un tipo de delito de este tipo, de este calibre y con este nivel de preparación, necesita 100% una persona que aparece como el líder del equipo. Y ese líder del equipo tiene una dependencia jerárquica sobre el resto, porque cada uno de ellos tiene que hacer una actividad y no puede cuestionar. Por lo tanto, al momento de trabajar tiene que ser tan organizado que efectivamente, tal y como aparece en la serie de Netflix, cada uno, bueno, en la serie de Netflix hay algunas dificultades entre ellos, pero efectivamente al momento de que sea esto real, ellos tienen que realizar su función, y esto no es al azar. Lo preparan, realizan actividades previas, hacen un chequeo, ya se vieron algunas imágenes donde ellos exploraron las vías de escape, sabían dónde llegar, y todo eso fue preparado. Yo encuentro que quizás por varios meses, incluso hasta un año fácilmente, para poder tener un éxito en esto. Lo que viene ahora es lo interesante, porque la preparación para el hecho es una cosa, la preparación para poder cubrir lo que viene es lo que efectivamente le va a dar el éxito o no a esta operación. Parece algo cinematográfico, pero sin lugar a duda la realidad muchas veces supera la ficción. Ahora, ¿de qué manera se logra comprar el silencio? Porque se habla de un grupo de entre 7 y 10 personas que habrían ingresado a hacer el robo. Sin embargo, hay familiares de por medio, hay vecinos, incluso en el mismo lugar donde se encontró el primer camión quemado que fueron a dejar el matinal Hola Chile, intentó hablar con vecinos. Esto recordemos que fue a plena luz del día, pero todos decían que tenían temor de hablar. Entonces, ¿de qué manera se logra comprar el silencio de todos los testigos o personas que podrían tener algún tipo de información? Mire, tú tienes, normalmente para este tipo de situaciones, tú tienes dos maneras. O es por miedo o es por dinero. No hay otra. Porque o te amenazo de muerte a ti y a tu familia, como decía otra serie, por ahí, o obviamente en esta repartición de dinero también les toca a cada uno de ellos. Y ojo, que es en este segundo caso donde se produce muchas veces la ruptura de estos grupos. Y las filtraciones de la información, ¿no? Exacto, porque hay quizás alguno que se entera que a otro le tocó más dinero y eso no le pareció, o cae detenido, porque por ejemplo lo que pasó en el último caso de que hay un detenido, va a estar 5 años detenido, preso, pero la otra parte del equipo normalmente solventan a la familia, lo mantienen económicamente, nunca se logró establecer dónde estaba la totalidad del dinero, por lo tanto esos dineros siguen dando vueltas. Él, muy estoico, se mete en la cárcel, asume su culpa y cuando sale, sale bien. Claro. Ese es el negocio de ellos. Si esto, ellos lo tienen sumamente estudiado. Ellos saben que en alguna parte de esta carrera delictual van a caer detenidos y por lo tanto van a tener esos años de cárcel. Eso está contemplado. Hipotecan la libertad con tal de cuánto va a ser la ganancia monetaria. De hecho, hay un caso donde el autor intelectual, el que tenía la idea, se la roban y es otro grupo el que termina concretando el acto. Entonces también empiezan a darse este tipo de rupturas en estas bandas que son tan organizadas y a la vez grandes. Como tú dices, porque cuando se producen estas diferencias o queda alguien dolido, como dicen ellos, porque me dejaron fuera, porque yo participé en la preparación, pero después me dejaron afuera porque el líder estimó que yo no tenía las competencias para hacer esta actividad, y ese queda dolido. O algún familiar que, por ejemplo, la esposa de estos delincuentes, que son, la mujer chilena es una mujer fuerte, de carácter fuerte, y por lo tanto quizás va a decir, mi marido no está siendo tratado como quizás yo creo que debe ser, y por lo tanto también filtra información. Algún vecino que ve que su vecino de un día para otro compró un Camaro, por decir una marca, compró un vehículo de alta gama, chuta, pero nunca le ha trabajado un peso a nadie, le empieza a llamar la atención. Empiezan a producirse roces, porque cuando una persona tiene mucho dinero y no tiene una buena educación, empieza a tratar mal a la gente. Fiestas a última hora, los pasajes llenos de gente, y ahí es donde empieza el conflicto. Yo creo que de donde saca la policía este tipo de información viene de todo eso. Viene de gente que al interior de la banda no queda conforme,
gente que son de la primera esfera de competencia, más cercana de la familia, que no está conforme, o de los vecinos que también se empiezan a percatar de eso. Y eso sería interesante que la ciudadanía tenga claro. Si usted tiene información, compártalo con la policía. Es importante tener información porque esta gente es peligrosa. Esta gente hoy día quizás le hace un favor entregándole un dinero porque obviamente quizás tú tiene una carencia, pero créame, a la larga esto le va a salir más caro. 100% se lo doy asegurado, esto le va a salir mucho más caro. Una importante reflexión y también considerando que es nuestro deber como ciudadanos. Quiero darte las gracias, Carlos Collado, comisario en retiro de la PDI. Muchas gracias. Feliz por estar acá. Gracias Nosotros por la invitación. Nos mantendremos atentos, así que vamos a seguir en contacto con este tema. Y nos vamos a un breve corte comercial, pero ya regresamos con más Punto Noticias. Y regresamos en Punto Noticias, esta vez con los breves policiales, y vamos a comenzar revisando uno que desgraciadamente enluta a todo un país y que tiene un terrible vuelco. El cadáver de un menor de 11 años fue encontrado pasada la medianoche de ayer martes a la orilla del río Tinguiririca, en la región de O'Higgins. El cuerpo fue encontrado por los familiares del pequeño, que estaba desaparecido desde hace algunas horas antes, cuando se había salido a andar en bicicleta en la comuna de Palmilla. A eso de las 21 horas, y al notar que se oscurecía y el niño no regresaba, su familia comenzó la búsqueda, que terminó con el terrible hallazgo. Los primeros antecedentes indican que el cuerpo presentaba múltiples heridas cortopunzantes atribuibles a la participación de terceras personas. Sin embargo, hace pocos minutos el personal de la Brigada de Homicidios y la Fiscalía de Santa Cruz confirmaron un vuelco en el caso. Tras distintas diligencias y tomas de declaraciones al entorno del menor, el padre de la víctima fue detenido como presunto autor del hecho, situación que fue confesada por el implicado, el que fue parte de la búsqueda. Y cambiamos de tema. La Corte Suprema condenó al fisco de Chile a pagar una indemnización de 200 millones de pesos al padre de Erika Hagan, la psicóloga estadounidense que fue asesinada al interior del Colegio Bautista de Temuco el 5 de septiembre del 2014. Mediante una resolución, la Suprema acogió los argumentos en la que la familia de la joven acusó una investigación deficiente y llena de negligencias por parte de organismos dependientes del Estado de Chile, por lo que consideró justa una retribución económica a modo de reparación. De todas maneras, la cifra otorgada por la Suprema sobre el daño moral y emocional es menor a lo solicitada en primera instancia por la familia Hagan, ya que esta se había solicitado por cerca de $1 millón. Y lo comenzábamos al inicio, vamos a estar revisando lo que se trata de una enfermedad que comienza a ser cada vez más común, y esta vez por parte de las mujeres. Para estar hablando de la fibromialgia, qué es, cómo se identifica, quiero saludar a Eric Atenas, quien es kinesiólogo de la Fundación Rehabilitar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, la verdad es que muy interesada de este tema que parece ser cada vez más común. Se habla de que es una enfermedad sumamente nueva y que para muchos parece ser algo así como abstracta, porque se dice que no hay manera de confirmarla, sino que se va descartando otro tipo de dolencia. Sí, efectivamente es una enfermedad compleja, ya partiendo porque el síntoma principal es el dolor crónico y es imposible objetivarlo con algún examen, etc. La única forma de diagnosticarla es por medio de descarte de otras condiciones que son más complejas. Por lo tanto, generalmente el reumatólogo realiza una serie de exámenes y si esos exámenes salen de forma positiva, determina diagnosticar la fibromialgia. Eric, la Corporación de Fibromialgia identificó que cerca del 2% de la población nacional padece fibromialgia, principalmente las mujeres. Sin embargo, ¿es más común? Desde tu expertise, ¿crees que efectivamente corresponde al 2% o esta cifra va creciendo? Sin duda que va creciendo, pero a nivel mundial es de un 2,7%. Por lo tanto, lo más probable es que se asemeje a la cifra nacional. Y es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. De hecho, cada 9 mujeres hay un hombre diagnosticado con fibromialgia. Ahora, para las personas que nos están viendo en este momento y que se preguntan, ¿tendré fibromialgia? ¿Cómo podrías definirla? ¿De qué manera puede identificar uno que efectivamente esto podría corresponder a esta enfermedad? El síntoma principal es el dolor crónico, o sea, dolor crónico generalizado por más de 6 meses. El dolor crónico se puede presentar sí en muchas otras condiciones, por lo tanto lo ideal es, una vez se sospeche de fibromialgia, acudir a un médico especialista para que el especialista le realice una serie de exámenes, descartar otras condiciones y aplicar los criterios diagnósticos de la fibromialgia, que entre ellos es tener dolor en diferentes partes del cuerpo y asociado a tener por lo menos
fatiga, trastornos del sueño y problemas de comprensión o memoria, junto con muchos otros síntomas como por ejemplo diarrea, zumbidos en el oído, sequedad en la boca, etc. Una vez que se identifica la enfermedad, que sin lugar a dudas es lo más importante poder ir a un especialista y que ésta sea diagnosticada, ¿de qué manera se puede tratar? Es una enfermedad donde el síntoma principal, dijimos, es el dolor, y el dolor es tremendamente complejo, por lo tanto no se puede tratar desde una sola perspectiva. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Tienen que intervenir médicos con tratamiento, ¿cierto? Psicólogos con tratamiento psicológico y el kinesiólogo principalmente con el tratamiento físico. Y una cosa que es medular es la educación, o sea que el paciente sepa sobre su condición, sepa las causas de la condición es fundamental. Porque existe mucha información en internet y en redes sociales sobre la posible causa de la fibromialgia que son información poco precisas. Claro, esa información poco precisa, pero también cuando yo menciono que esto parece ser una enfermedad muy abstracta, es porque de todas formas es una enfermedad que realmente existe, que deja inflamación en las articulaciones, en los músculos. Sin embargo, no se puede atacar de manera directa. Pareciera que no hay un medicamento para la fibromialgia. Incluso en muchas ocasiones, además de ir a un kinesiólogo, también te recomiendan flores de Bach, ir a un psicólogo. Entonces, esto hace más complejo el poder llevar la enfermedad. Tampoco lo reconocen para poder, por ejemplo, extender una licencia médica, considerando que hay fibromialgias que realmente dejan a las personas postradas en las camas. Porque de partida se enfrenta a un juicio de la sociedad, ¿cierto? Porque el signo principal, el dolor, no se puede ver, ¿cierto? Además, los exámenes están bien, no tiene cómo objetivar su condición. Por lo tanto, muchas veces acuden a un médico, a otro médico, a un profesional, a otro profesional y nadie finalmente le encuentra solución a su problema. Es por eso que nosotros en la Fundación Rehabilitar entendemos esta complejidad y nosotros lo ayudamos con un tratamiento interdisciplinario, o sea, abordarlo desde todas las perspectivas y no solo con tratamiento farmacológico. Hablemos de las causas y los factores por los que se da este dolor, que por lo que yo entiendo esta enfermedad es crónica. ¿Esto se da después de un episodio de estrés, por ejemplo, o quizás de una depresión? ¿Puede ser hereditaria o realmente puede venir en cualquier momento? Las causas no están del todo bien descritas en la literatura, sí se tienen algunos factores de riesgo. Un factor de riesgo, por ejemplo, efectivamente es el estrés, ya sea el estrés crónico, sea persistente en el tiempo, o un que haya marcado la vida de la persona. También puede ser un traumatismo físico muy intenso que puede determinar finalmente la fibromialgia, y los hábitos saludables son tremendamente importantes. Dormir la cantidad de horas necesarias, ¿cierto? Hacer actividad física regular. Las personas que son menos menos físicamente activas tienen más riesgo de padecer dolor crónico que las personas que son físicamente activas. Cuando se habla de que es una enfermedad crónica, se entiende que una persona diagnosticada con fibromialgia va a vivir con ella toda la vida. Sin embargo, ¿es posible manejarla o siempre se van a tener que lidiar con estas dolencias y tal vez tener que hacer los tratamientos indicados por los especialistas? Sí, la palabra crónica no es más que superior a 6 meses. No necesariamente todas las personas van a convivir con la enfermedad por siempre. O sea, ¿existe cura? Es súper complejo, es muy difícil, pero puede ser que algunas personas finalmente ya no padezcan mucho la enfermedad o tengan síntomas casi remitentes. Y ya el hecho de que la palabra crónica, las personas tienden a asociarla con que son persistentes para siempre, también genera una barrera para su tratamiento. Muchas personas no hacen el tratamiento por esta barrera de la palabra crónica. Eric, desde tu percepción, ¿a qué lo atribuyes que esta enfermedad se dé en un 90% en mujeres y no en hombres? Sin duda que hay un tema social de por medio. Bueno, todo lo que está hoy en día en boga, ¿cierto? Las diferencias sociales entre hombres y mujeres, esas brechas salariales incluso. De hecho, se ha visto que en personas con menos educación, en personas con menos niveles socioeconómicos, etcétera, es mucho más prevalente que en personas que tienen mejor educación y mejores niveles económicos. Ahora, hablemos de cómo se considera esta enfermedad en el sistema legal. Hablábamos de que no es posible extender licencia médica por fibromialgia, a pesar de que se conoce el dolor, de que se puede constatar que existe realmente, por ejemplo, una inflamación en la musculatura, que esto puede traer un dolor severo, y tampoco es considerado dentro del GES. ¿Hay alguna posibilidad, hay alguna petición por parte de fundaciones para que esto pueda integrarse, considerando que cada vez se escucha más esta dolencia? Sí, muchas
muchas veces sí se da licencia por fibromialgia, hemos tenido pacientes con licencia, es súper complejo. Pero no son reconocidas siempre, no son pagadas. Ajá, sí, muchas veces no las pagan por lo mismo que ya hemos conversado. Hay muchas fundaciones que apelan a que finalmente se discapacite a las personas con fibromialgia. Nosotros personalmente tenemos otra visión en la Fundación Rehabilitar. Nosotros tenemos la convicción de que las personas con fibromialgia sí pueden ser funcionales y pueden tener un trabajo, ¿cierto? Y una calidad de vida que los permita realizar diferentes actividades. Esa es nuestra perspectiva, por lo menos como fundación. Una de las celebridades que hizo más conocida esta enfermedad es justamente Lady Gaga, quien mediante un documental registró cómo era vivir con esta enfermedad e incluso ella tenía que suspender sus shows y meterse a tinas con hielo, tener que someterse a masajes para poder seguir con su vida normal. Entonces uno piensa, si una persona con tantos recursos le cuesta seguir su vida normal, ¿cómo la puede seguir una persona con mucho menos recursos y que tampoco tiene un sistema que lo ampare? Sí, bueno, es súper complejo. Los ideales llegar a un programa de tratamiento que lo aborde desde múltiples perspectivas. La masoterapia, por ejemplo, no es lo ideal para la fibromialgia. El problema de la fibromialgia está en el sistema nervioso central. Por lo tanto, la masoterapia aborda solo lo que es lo periférico, que son los músculos y el cuerpo. Se tiene que abordar desde toda la perspectiva y existen muchas fundaciones que entregan un tratamiento oportuno para ello. Y lo ideal es que el paciente finalmente se informe para que sepa conllevar la enfermedad y sacarla adelante. No depender siempre de un tratamiento médico farmacológico. Claro, lo importante después de ser diagnosticado para así evitar confundirla con una enfermedad que sabemos que son similares, con dolencias como por ejemplo la artrosis, la artritis e incluso el lupus también son algunas de las enfermedades que se descartan antes de saber que efectivamente la persona tiene fibromialgia. Pero una vez que se le detecta, si una persona no tiene los recursos para poder pagar un kinesiólogo, si no tiene los recursos para pagar un psicólogo, sabemos que la salud mental en Chile es carísima, ¿de qué manera puede ampararse tal vez en la salud pública, en los consultorios? ¿Existe alguna medida para poder llevar esta enfermedad? No, en salud pública solo hay una guía técnica que entrega ciertas recomendaciones para el tratamiento de la fibromialgia. Una de las formas es la Fundación Rehabilitar, que entrega el abordaje a personas con escasos recursos y el tratamiento es multicomponente, lo aborda desde todas las perspectivas. Y el tratamiento solo pagan una mensualidad que es muy al alcance de cualquier bolsillo. Cuando hablamos de que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, pero que también incide mucho el estrés, la depresión, y considerando el contexto en el que nos encontramos como país, puede que se vea más propicia, puede que nazcan aún más casos. Existen también los cuadros que se dan en este tipo de etapas que son de estrés y de mayor problemática social. Sí, se ha visto que las personas que han sido, por ejemplo, torturadas tienen más riesgo de padecer una fibromialgia o dolor crónico. O las personas que han sido violadas también tienen más riesgo de padecer dolor persistente también. Sin duda que lo social impacta de forma considerable los síntomas. De hecho, esta condición hay que verlo bajo una perspectiva biopsicosocial, por lo mismo, no solo desde el punto de vista biológico y psicológico, sino que lo social impacta mucho en los síntomas. De hecho, las usuarias actualmente tienen muchas crisis dolorosas por lo social. ¿De qué manera se le da contención a una persona que tiene fibromialgia, considerando, y he tenido la posibilidad de hablar con bastante de ellas, que se les tilda de alaracas porque como no existe un diagnóstico que corrobore que efectivamente tiene fibromialgia, sino que esto se da por un diagnóstico de descarte, no hay algo físico que lo demuestre? Hay muchas personas que dicen ya de nuevo se siente mal. ¿De qué manera se puede dar esa contención comprendiendo que el dolor principalmente se da debido a la incomprensión o al estrés? Sí, bueno, lo primero es creer en su dolor. O sea, creer que efectivamente tiene los síntomas que ella relata. El dolor siempre es real. Lo segundo es educarla sobre su dolor. Explicarle al paciente que los factores psicológicos y los factores sociales sí son importantes y sí pueden influir en sus síntomas. Y no solo educar al paciente, sino que educar a todo su contexto, porque es importante que la familia también le crea al paciente. Finalmente, el paciente a la primera persona a quien acude es o al marido, a los hijos, y si ellos no le creen, finalmente los síntomas se intensifican mucho más. Claro, y que se puede esperar para el resto. Exacto. Ahora, comentabas que en Fundación Rehabilitar existen la posibilidad de dar ayuda con 360, que es esta enfermedad, pero también existe la posibilidad para las personas que no tienen los recursos. Si pudieses contarnos de qué manera las personas pueden acceder a ustedes que en este momento nos están viendo en Punto Noticias. Sí, tienen que ingresar a la página web www.fundacionrehabilitar.com. Ahí dice hazte miembro, dejan sus datos y nosotros nos estamos contactando con ellos. Se hacen ingresos masivos, ingresan aproximadamente 100 pacientes y ahí van quedando clasificados e ingresan finalmente a las terapias. ¿Existe alguna edad en la que se dé con mayor frecuencia esta enfermedad
o es algo aleatorio, considerando que ya sabemos que en las mujeres es más común? Es predominantemente en edad productiva, o sea, entre los 18 hasta los 56 años aproximadamente. Sin embargo, hoy día existe también la fibromialgia juvenil, que esa sí puede remitir en el tiempo muchas veces. Si una persona no se trata la fibromialgia, ¿esta podría desencadenar en otros problemas físicos o también psicológicos? La fibromialgia por sí sola no es progresiva, no es una enfermedad que atrofia los huesos, etc. Pero sí, si es que uno, por miedo a moverse, no empieza a realizar actividad física, finalmente uno se va quedando en la casa, ¿cierto? Y empieza a perder múltiples funciones, desde el sistema musculoesquelético, cardiovascular, influyendo finalmente también los factores psicológicos. Cuando comentabas que la alimentación tiene mucho que ver, ¿a qué te refieres? ¿Hay tipo de alimentos que pueden ayudar a que el dolor se alivie un poco? Sí, se ha visto que las personas que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, por ejemplo, están más predispuestas a desarrollar fibromialgia o algún tipo de dolor crónico. Y además las personas que tienen también más tejido adiposo tienen más inflamación, pero a bajo grado. Por lo tanto, lo que se tiende a hacer es recomendar una dieta que es antiinflamatoria, muchas veces lo hacen la nutricionista, o bien una dieta baja en calorías. Si pudiese recomendar los alimentos infaltables como antiinflamatorios, se habla mucho de la pimienta, de la cúrcuma. ¿Cuáles serían las que deberían comerse en sus casas para así poder evitar incluso otro tipo de inflamaciones? Sí, bueno, no soy nutricionista, pero la pimienta, la cúrcuma, el pescado, ¿cierto?, alto en omega 2, etcétera, son súper buenos antiinflamatorios. Muchas gracias, Eric Atenas, quien es kinesiólogo de la Fundación Rehabilitar. Entonces el dato ya está ahí en fundacionrehabilitar.com. Sí. Para todas las personas que quieran ingresar. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y nosotros nos despedimos también, pero regresamos mañana a las 4 de la tarde en Punto Noticias.